Ciencia, arte, mística, filosofía. Son pilares de la sabiduría gnóstica. La antropología gnóstica es una síntesis del conocimiento milenario cultural de nuestro México antiguo. Sabiduría universal confiable que llevada a la vida práctica es de gran utilidad en nuestra sociedad. El movimiento gnóstico tiene en la actualidad un gran valor para el individuo con inquietudes profundas del saber, de conocer sus raíces. Para los cambios apremiantes y la búsqueda de la felicidad siempre existe la sabiduría gnóstica para que el hombre se conozca a sí mismo y al universo. Movimiento gnóstico, mirando nuestro propio rostro. Reciban nuestros saludos, amigos televidentes de nuestro movimiento gnóstico Asociación Civil. Habla para ustedes el ingeniero Florentino Martínez Contreras, instructor de nuestro movimiento gnóstico. A través de estos programas vamos a transmitir cómo nuestro antiguo México se preocupó por el estudio de la naturaleza, la consideraba como la madre, y veremos los sistemas que emplearon para poder curar enfermedades, para poder prevenir algunas enfermedades, y también veremos cómo algunas plantas se utilizaron como alimentación del antiguo pueblo de los mayas y de los náhuatl. Realmente por tradición y aún se sigue conservando como herencia la cultura de curar a través de las plantas y también de alimentarnos. Realmente podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, de que uno de los países que aporta más información de plantas curativas a nivel internacional es nuestro país de México. Los datos que van ustedes a conocer a través de estos programas son resultado de investigaciones de nuestro movimiento gnóstico. Se los damos a conocer con reserva y respetaremos cualquier tipo de opinión de otras personas. Realmente podemos afirmar que prácticamente es importante seguir conservando esta cultura de educación, de formación para curar con las plantas. En el movimiento gnóstico se da una estructura científica, práctica, catalogando las plantas que se manejan en nuestro país. Se dice que aproximadamente entre unos 25 a 30,000 plantas existen de variantes que se manejaban en el antiguo México. Actualmente, a saber, y todos estos datos los damos con reserva, se manejan como unas 5,000 variantes distintas de diferentes plantas curativas que se emplean a lo largo de nuestro país en todas las familias. Porque una preocupación fundamental del hombre es definitivamente la salud y conservar la unidad familiar. Realmente cada país de nuestro planeta ha aportado cultura de educación de cómo curar con las plantas. En la China, en la India, en el Japón y claro, en todas las partes del mundo, cada pueblo tiene sus raíces de educación respecto a cómo curar con las plantas o cómo prevenir enfermedades. Al iniciar estos programas, diremos de que el estudio de las plantas entre los aztecas y entre los mayas se realizaba en forma científica. Estos había médicos, sacerdotes entre los mayas y entre los aztecas.
igual entre los olmecas, chichimecas, etc. Todas las confederaciones tenían precisamente instructores que educaban respecto al manejo curativo de las plantas. Es obvio que en México no solo se trató el aspecto curativo de las plantas, también se trató el aspecto de conservar la salud y el bienestar a través, por ejemplo, de ciertas piedras, aceites, inciensos, etcétera, que se practicaban para conservar la belleza y salud de nuestro cuerpo. Vamos a estudiar primero científicamente cómo funciona un cuerpo de la planta. Se dice precisamente que las plantas tienen un sistema de respiración por medio de ciertas tráqueas llamadas de Malpighi, compuesta de cierta cinta celular enroscada en forma concéntrica que se contrae y se expande. Mediante esta realiza la respiración. Esto es que el alimento básico también de vida de la planta viene siendo el oxígeno. De tal manera que el oxígeno ejerce una función análoga en la savia de la planta como lo hace en la sangre de nuestro cuerpo. Las plantas inhalan anhídrido carbónico y exhalan oxígeno. Extraen a través de las raíces los elementos nutritivos. Semejante a estómagos trabajan las raíces en las plantas. La planta en sí no es de ese color verde, sino que debido a las vibraciones electrónicas ionizantes que vienen del sol, al chocar con la planta que capturó el anhídrido carbónico, toma una pigmentación de color verde. Exhala, como bien sabemos lo que es, el oxígeno. Las plantas realmente, diremos, se estudió en el Antiguo México en todos sus aspectos. Estos comprobaron ellos que las plantas, todas las plantas reaccionan de acuerdo en el medio en el cual se desenvuelven. Esto es que hay ciertos principios como inteligentes que reaccionan a los impulsos que devienen del exterior. Así, por ejemplo, digamos, cierta planta que reacciona a los impulsos de la naturaleza sería, como por ejemplo, la planta huele de noche. Tal planta se ausenta el sol y en la noche se abren sus flores y emite un aroma bien delicioso. Y esto lo hace exclusivamente en la noche. Hay otras plantas que si el individuo se acerca, entonces ellas se comportan de cierta manera. Por ejemplo, digamos la sanguinaria, ¿no? Esta planta, por ejemplo, al acercarse la persona y hacerle ciertas, digamos, caricias, se alegra cuando precisamente alguien se le acerca a ella con agrado. Otras plantas, por ejemplo, como digamos lo que se llama como la dormidera, esta recoge sus hojas y se adormece muchas veces antes de que cualquier persona la pueda tocar. Entonces observamos
que realmente las plantas sí reaccionan a los impulsos del medio en que se desenvuelve. También reaccionan de acuerdo con las fuerzas de simpatía o repulsión que ejerce el ser humano sobre ellas. Esto se podría llamar como esa parte consciente que tiene la planta. Esa parte consciente de la que estamos hablando, que en México antiguo se trató mucho, en la cual se está definiendo el comportamiento de la planta. Los médicos de nuestro antiguo México se dedicaron precisamente a estudiar esa parte que podemos llamar como consciente de la planta, que reacciona de acuerdo con la simpatía o característica del individuo, del hombre, al acercarse a ella. Cierta música, por ejemplo la naturaleza, activa ciertas partes de los árboles. De hecho, se afirmaba que las plantas tienen ciertas características determinantes en la estructura de nuestro cuerpo físico. Esto es, que de acuerdo con la estructura de las plantas, el hombre podía curar o sanar cualquier parte del cuerpo. Y lo fundamental, de que aprendieron a hacer esa relación con la planta, de cómo ella reaccionaba ante el comportamiento del hombre. Esto que mencionamos ya se ha estado investigando en forma científica. Por ejemplo, quieren tener muy buenos productos de las plantas para alimentarnos, y algunos colocan música clásica en los huertos. Y esto hace que el producto tenga más vitalidad, sea de mejor calidad. Algunas aumentan de tamaño. Esa parte consciente de la que estamos mencionando, a la cual reacciona la planta, la naturaleza, a la influencia del hombre, o a la vibración de la música. En el México se estudió con mucha amplitud. De hecho, le daban mucha importancia. Lo consideraban como algo sagrado. Pero no solo en nuestro país se dice de que las plantas se miraban como algo consciente, como algo sagrado, que podía ayudar a sanar la enfermedad del hombre, o bien, de hecho, a cuidar a un pueblo completo. Si es que en todas las lecturas, de todas las culturas de otras épocas, se mencionaba que había plantas, que esa parte consciente era como el guardián o vigilante o protector de tal o cual pueblo o civilización. Así, por ejemplo, se habla del árbol del Sefirot, por allá en lo que es aquellos que estudian la Cábala. El Aswata o higuera sagrada es símbolo sagrado de la sabiduría divina. El Oana de los mazdeístas es en el cual Zoroastro representó el sistema nervioso y el sistema líquido linfático del hombre. Así que en cada pueblo sí se representaron los árboles sagrados. Por ejemplo, el gran Buda Siddhartha Gautama recibió, se dicen, la iluminación bajo la producción del árbol del Bodhi. Entre otros pueblos, por ejemplo, en la India, de los rishis, no hay un pueblo que carezca de un árbol mágico protector